First of all, we have a backup. Bueno, vamos a comenzar enseguida con la presentación, pero quiero comenzar diciendo que es un verdadero honor estar aquí, y no solamente aquí con las personas en la sala, sino también porque estamos en streaming, en Internet, para los que nos estén escuchando allí. A ver, la presentación ya está en pantalla. La tecnología es fantástica cuando funciona. Bien, me han pedido que venga para hablaros un poco del ecoturismo. ¿Existe el ecoturismo? ¿Es algo que venga bien? ¿Y qué problemas o ventajas pueda tener? Y pensar también qué agentes están implicados en este proceso, qué peligros nos vamos a encontrar por el camino. This is technology. It's great. Let me quickly say where I come. Bien, comenzaré diciendo de dónde vengo, de qué organización. Soy vicepresidente de una organización que representa lo que es el ecoturismo, que es la Sociedad Europea del Entorno Natural Virgen. Esto es la naturaleza en estado salvaje, donde no hay ni aprovechamiento forestal, ni caza, ni pesca, ni agricultura. Y claro, hace 14 años, cuando empezamos en la asociación, no había estos lugares, no estaban reconocidos. Y en Salamanca se ha reconocido que en Austria, Suiza, Alemania, el este de Europa, ya hay muchas zonas, afortunadamente, que están reconocidas como naturaleza en estado salvaje o un entorno natural virgen. Eso es lo que nos interesa en nuestra asociación y así lo hemos definido. Parece que la presentación se atasca. Bien, ¿y quién soy yo? Bueno, yo soy un tipo que nació en Alemania, vivió después en Canadá, he trabajado en muchas empresas en sectores diferentes y, al final, estudié con Thomas Mayhauser. No sé si le conocéis. Tom Cruise. Bueno, entonces no era actor. Pero, ¿os cuento todo esto? Pues porque he andado mucho por el mundo. Ahora hago trabajo de consultoría, tengo una mujer estupenda, muchos hijos y, por favor, levantad la mano. A ver, enseñadme así la manita. Quiero ver la manita. Venga, levantad la mano para sacaros una foto, ¿eh? Así les puedo decir a mis hijos que he tenido más votos que nadie con mi presentación. Suelo hacer este truco. Cuando se tiene hijos, pues vas a casa y te preguntan, ¿qué has hecho en el viaje, papi? Entonces yo les enseño la foto. ¿Qué es el sector turístico? Bueno, primero es un sector, una industria en el que hay oferta y demanda, marketing, hay promociones, hay reuniones. Eso es un sector o una industria. Y las cifras son increíbles. 1.800 millones de personas van a viajar como turistas en este año. Y esas cifras quieren decir que hay mucho dinero en juego. Y también tenemos tendencias, megatendencias incluso. Todas esas palabras que asociamos con BMW o con Lufthansa, que son los que utilizan esas megapalabras. Un sector, el turístico, que lo controlan pocos. ¿Quién controla el sector turístico? Está en pocas manos realmente. Un sector que es muy intensivo en capital. Cuando he oído que en el sector turístico se gasta 1.000 euros, por ejemplo, al año en publicidad, no es suficiente. Simplemente no valdría para poner un anuncio en Google.
vamos a tener que ir cambiando las cosas en el futuro para adaptarnos a esto, a las tendencias globales, porque cada vez se viaja en vacaciones más cortas. Bueno, para los que estáis sacando fotos de la presentación, os tengo que decir que mi presentación va a estar disponible en la web. Creo que también se va a traducir a castellano, entonces lo tendréis ahí disponible. En fin. Los alemanes vienen a España y ¿cuánto ganan? ¿Cuánto gastan? Perdón, 95 euros, mucho menos de lo que gastan si se van de vacaciones a Austria, que se gastarían unos 130 euros al día. Y cuando hablamos de ecoturismo, es una porción muy pequeñita del sector turístico y de esos gastos. Se están hablando de un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Dónde están nuestros turistas? Bueno, son difíciles de encontrar porque muy pocas veces repetimos destinos, a veces somos poco fieles cada vez más como turistas. Entonces, cada vez tenemos clientes más diversificados. ¿Y qué quiere decir esto de LOAS? Bueno, son estilos de vida saludables y sostenibles. Ese es el cliente que necesitamos buscar para el ecoturismo. Este cliente que en inglés se llama LOHAS, con estilo de vida saludable y sostenible. Y ahora, hoy por hoy, ¿qué tenemos? Bueno, lo que se llama cómo animar el turismo de masas. Se dice que el turismo es bueno por naturaleza. Hay que conseguir que crezca el turismo. Pero claro, el turismo explota los recursos locales, naturales, sean naturales o de otro tipo. Y el turismo de masas, ¿quién lo promueve? Bueno, los políticos, por una parte, porque están interesados en las masas, por definición, y cualquiera otro que vaya a sacar ventajas. Pero ventajas del dinero de verdad. Yo no soy comunista, soy capitalista, pero creo que son cosas que tenemos que recordar porque son así y son básicas después para las decisiones que tomemos. ¿Y cuál es el futuro del turismo de masas? Bueno, pues seguirá creciendo y creciendo hasta que canibalice todo lo que pueda para extraer beneficios financieros. ¿Y luego qué pasa? ¿Desaparece? Ocurre en todos los países. El turismo crece, 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 hasta que hay demasiada competitividad y la gente se harta de todas esas colas para coger tantos autobuses y tantos aviones todos iguales, y hasta que la gente empieza a buscar algo diferente. Desde nuestro punto de vista, el turismo de masas es una industria extractiva, como lo pueda ser en el sector primario, la minería o la pesca. Es así, y por definición no es sostenible. El turismo crece, crece, crece y luego desaparece, como ocurre en una explotación forestal. Cuando se talan todos los árboles hay que moverse a otro lugar. Pero el turismo es fundamental para la economía de muchas zonas del mundo, sobre todo con la globalización. El turismo muchas veces es la única industria que es generadora de recursos para estas zonas a veces más remotas. Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida típico del turismo? Ya sabéis, un círculo, ¿no? O una gráfica que crece, crece, crece y cuando llega al pico cae. Y lo hemos visto tantas veces con hoteles de 4 estrellas, que por ejemplo en una estación de esquí, después en verano te puedes alojar por prácticamente nada de dinero. ¿Por qué? Porque si no estaría vacío en verano. Donde hacen dinero realmente es en invierno, porque son una estación de esquí, ¿no? Así funciona el sector. ¿El ecoturismo entonces es una alternativa de verdad? First of all, ecotourism is just a little... Bueno, en primer lugar, el ecoturismo
es algo que ha salido de ese concepto del turismo sostenible. Y si miramos qué es lo que significa tener un impacto cero sobre los sitios naturales. Entender muy bien la historia natural y el medio natural del entorno, del lugar, y utilizar ese conocimiento para mejorar el estilo de vida de los demás. ¿Cuántos de ustedes han venido aquí en coche? Bueno, entonces, para ustedes, de ecoturismo, nada, a no ser que sea un vehículo eléctrico. ¿Quiénes han venido en tren o en avión? ¿Cuántos de ustedes han hecho una compensación para el CO2, para su viaje? ¿Ustedes saben lo que es esto? Bueno, cada viaje hay que compensar el CO2 que generamos durante el viaje plantando un árbol o haciendo alguna otra acción. Pues no, ninguno de nosotros hemos hecho esto. Entonces, ¿cómo podemos sentarnos aquí y hablar del ecoturismo cuando es algo que nosotros no practicamos? Yo, por ejemplo, he venido desde Frankfurt aquí, la compensación CO2 son solo 52 €, pero no lo hacemos. Podemos invertir una cantidad realmente pequeña, 52 € y así podremos ser más ecológicos, pero no lo hacemos. Pero eso no quiere decir que en el futuro no tengamos esa oportunidad, porque existe esta oportunidad. Entonces, en vez de mirar una cosa más pequeña, como es el ecoturismo, ¿por qué no miramos un concepto más amplio? Por ejemplo, el turismo sostenible. Porque tenemos que entender que el turismo no va a ser completamente sostenible, pero puede apuntar, puede intentar ser un poquito más sostenible. En vez de tener esta mermelada en un envase de plástico, ¿por qué no utilizar un envase de cristal? En vez de utilizar cubiertos de plástico, ¿por qué no utilizar cubiertos de madera? El turismo sostenible para nosotros presenta o representa una oportunidad mucho más amplia, porque no tiene un enfoque tan pequeño, tan estrecho. Y hay muchas oportunidades para muchos sectores. No voy a pasar en detalle o hablar en detalle sobre todas estas palabras que aparecen en esa gráfica porque ustedes pueden verlo luego en Internet. Pero tenemos que preguntarnos algo. ¿El turismo qué es? ¿El salvador que va a salvar a las zonas rurales de la pobreza? Bueno, puede ser una fuente de ingresos directo y también puede reducir el paro y puede mejorar el apoyo que se presta a las áreas rurales, las zonas rurales, porque de repente aparecen los medios y las personas empiezan a hablar del turismo rural y la zona rural en clave positiva. Y también puede ser una fuente de financiación para mejorar las infraestructuras, para parar esa migración masiva de la población joven hacia las ciudades. Hay un lema que muchas veces decimos en Austria, que es Heidi ya no vive aquí. ¿Por qué? Porque Heidi ya se ha convertido en una mujer adulta y se ha ido a la ciudad a trabajar. Pero esa migración masiva de los jóvenes significa que estamos perdiendo la creatividad, el conocimiento, las oportunidades en las zonas rurales y tenemos que hacer que los jóvenes vuelvan. Entonces, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan las zonas rurales? Bueno, típicamente en una zona rural suelen estar en una zona donde hay muchos patos y muchas gallinas. Y básicamente no pasa mucho. Es una zona donde no ocurren muchas cosas. Suele haber muchos granjeros y luego hay uno que otro político que anda por ahí, pero no hay muchas personas tampoco. Pero bueno, todo el mundo es un experto y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero al final nadie tiene la respuesta. Las infraestructuras suelen ser bastante pobres. Esta mañana hemos estado hablando de la oferta, de la demanda y vamos a llevar a todos los turistas a esas zonas rurales. Pero luego, ¿qué van a hacer una vez ahí? Si no hay infraestructura, si no hay hoteles. Pero claro, no tenemos que tener solo hoteles o infraestructuras grandes. Podemos estar hablando aquí de parkings, una cafetería que está abierta todos los días, 7 días a la semana. Por ejemplo, una ruta de senderismo, eso también puede ser una infraestructura. Y normalmente en una zona rural la única fuente de ingresos es el gobierno, porque la industria no existe. Pero
tienen o existen bajo de una presión tremenda porque hay cada vez menos dinero para invertir en estas zonas, los gobiernos son cada vez más pobres y hay muchas zonas rurales que se han quedado muertas después de los efectos de la crisis financiera. Ya no existe el dinero, no está ahí. Entonces, ¿cuántos hoteles vemos en las zonas rurales? Pues muchas veces vemos muy pocos hoteles. ¿Y cuántas capacidades de gestión? ¿O cuántas personas con esas capacidades de gestión? ¿Cuántos médicos viven en las zonas rurales? La verdad es que vemos que hay muy poco conocimiento. ¿Por qué? Porque la gente va a la ciudad. Entonces tenemos muchas casas vacías, familias en las que vemos a la generación de los abuelos están a cargo de la granja porque los jóvenes se han ido. Para marketing, hay muchas capacidades de marketing. Yo cobro 1.500 euros al día para mis servicios de consultoría. ¿Quién me va a pagar? Es una zona rural. Bueno, una zona rural sí tiene algo único. ¿Y eso qué es? Bueno, es algo que tenemos que recordar siempre. Una zona rural no es un sitio que nunca querríamos visitar o nos hace sentir vergüenza. No, no es eso. Es porque es una zona menos desarrollada y tienen unos paisajes únicos y ofrecen también experiencias únicas. Aquí en Pamplona, aquí hay unos paisajes increíbles, únicos, que no existen en ningún otro sitio del mundo. La flora y la fauna también suelen ser únicas. Muchas veces hay criaturas o árboles o plantas que solo se encuentran en un sitio específico. Ya sé que en España tenemos todo ese problema de los lobos, pero en algunos sitios los lobos pueden ser un reclamo turístico. En Austria, por ejemplo, nos sentimos orgullosos de que ya están volviendo los lobos porque quiere decir que nuestro paisaje es algo único y se puede escuchar los ruidos de los lobos por la noche. Y los turistas vienen a escuchar estos aullidos y los lobos siempre tienen más miedo a las personas que las personas a ellos. Son destinos únicos y también tienen sus tradiciones culturales y sociales que también son únicas y eso es lo que puede ofrecer una zona rural. Pero ¿qué es lo que no puede o no debería ofrecer? Eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. No podemos garantizar que si usted viene a nuestra zona va a ver un lobo. Es imposible. Es por un típico turista japonés que aparece y dice, yo quiero ver el lobo. Y yo, pues bueno, el lobo ahora mismo no está aquí, estará ahí cazando. Tampoco podemos ofrecer un acceso sin control. No podemos tener un paisaje en estado puro y luego de repente llegan 20 autobuses. No podemos hacer esto. Tampoco podemos construir 10 hoteles en una zona donde no existe nada. Eso es algo que ya hemos hecho. Había, por ejemplo, unos pueblos muy pequeños con 2 hotelitos y ahora tenemos 20 hoteles, pero no funciona, es un desastre. Tampoco podemos organizar eventos solamente para los turistas. Pues aquí en Pamplona pues hay un par de días donde corren los toros por las calles, pero si, por ejemplo, en diciembre llegan 200 chinos, tampoco vamos a soltar los toros en las calles de Pamplona. Y así tenemos un problema entre la oferta y la demanda, porque la zona rural tiene que controlar lo que ofrece. Y no puede ser eso, no puede hacer eso un gestor turístico. Bueno, yo necesito esto, entonces me tenéis que dar esto. No. Una zona rural tiene que decir, mira, eso es lo que tenemos para ofrecer. Si no te gusta, pues vete a otro sitio. Tampoco podemos parar los procesos naturales que tienen lugar dentro de las comunidades. Antes, en una zona de Austria, tenemos unas casas preciosas, antiguas, tradicionales, pero hoy en día los residentes no quieren vivir en una de estas casas que parece algo salido de un cuento de hadas. Quieren vivir en casas modernas y eso hay que dejarles hacerlo. No se puede parar estos procesos naturales. ¿Qué tal voy, no? Voy bien, ¿no? De tiempo y de tecnología también. Pero, por supuesto, el turismo puede ayudar a una zona rural. Puede mejorar las infraestructuras y puede proporcionar apoyo. Pero, ¿cómo es lo que hay que hacer esto? ¿Cuáles son los métodos? Aquí he titulado esa diapositiva Los muchos caminos que llegan a Roma.
porque hay muchos caminos. Porque el camino que tenemos que elegir es un camino a la vez muy sencillo y muy complejo. Pero lo importante aquí es tener objetivos a largo plazo. No se puede establecer un turismo rural sostenible en un plazo de 2 años. Estamos hablando de 30 años, 40 años. Si miramos la industria del esquí en Austria, y tengo un amigo que antes trabajaba como profesor de esquí, que ahora trabaja en España, pero la industria del esquí fue una industria realizada, crecida, desarrollada durante 30 años. Y hoy en día funciona muy bien. Hay que ir poco a poco y también hay que saber y definir cómo el turismo va a beneficiarse a la población local. Tenemos que tener también una estrategia de inversión a largo plazo. Tenemos que definir cuál va a ser el mínimo que vamos a tener que ofrecer para que vengan los turistas. Y yo no creo que ningún gestor turístico por sí solo nunca va a ir a preguntar a la población local. Y también tenemos que establecer los límites de la capacidad de cada sitio. Todo el mundo aquí conoce el Gran Cañón en los Estados Unidos. ¿Sabemos cuánto tiempo necesitamos para hacer rafting en el Gran Cañón? ¿Alguno de ustedes han ido a hacer rafting en el Gran Cañón? Hay una lista de espera de 30 años. Y ellos han establecido muy bien su límite de capacidad. La población de Colorado han dicho, vale, aquí tenemos que proteger el medio natural. Y entonces, si hay que esperar 30 años para hacer rafting en el Gran Cañón, hay que esperar 30 años. Y entonces, pues igual hay que hacer la reserva ya, si todavía queremos hacerlo antes de necesitar el bastón para llegar. El 2018 es, por ejemplo, podemos decir que hay que esperar. Pero se puede también cobrar más si hay una lista de espera muy larga. ¿Pero por qué? Porque estamos ofreciendo algo único. Y aquí es donde fracasan normalmente las estrategias turísticas normales y corrientes. Porque es una industria. Entonces, si tenemos un hotel y está a plena capacidad, ¿qué es lo que hacen? Construyen otro hotel y otro hotel. Pero hay que decir desde el principio, vamos a construir aquí un único hotel. Vale, vamos a organizar guías de senderismo o paseos de senderismo, pero no más de 10 personas. Y punto. Hay que definir esto desde el principio, porque una vez abrimos la puerta, es muy difícil luego cerrar esa puerta. Y es ahí donde empieza todo ese ciclo de crecimiento sin control, extracción, explotación hasta el colapso. Y esto no va a ayudar a la región, a la zona rural. Hay que involucrar a todos los agentes. Pero ¿quiénes son estos agentes? Aquí tenemos una reunión de agentes que nosotros organizamos en la reserva. Voy a darles una definición muy sencilla. Los agentes, todo el mundo son agentes. Muchas veces cuando hablamos de agentes, hablamos de los gestores de turismo, pero no son solo esas personas. Estamos hablando de los residentes, los jóvenes, la madre soltera que tiene un hijo que vive en la zona. Aquí, incluso las preciosas chicas que nos están ayudando, las azafatas, también son agentes. ¿Por qué? Porque sacan beneficio del turismo. Eso implica muchísimo trabajo porque hay que juntar a todas estas personas. Hay que hacer que estén todas esas personas en la misma sala y hay que hablar con cada una de ellas para saber qué es lo que quieren a la hora de establecer un modelo de turismo para la zona rural. Y si no hacemos eso, siempre vamos a tener alguien que está en tu contra. Siempre va a haber alguien que pone pegas en el camino. Entonces hay que involucrar a todo el mundo desde el principio. No hay que centrarse solamente en los gestores de turismo. Muchas veces no hace falta estas personas para hacer algo en una zona rural. ¿Cómo entonces podemos fomentar su participación? Bueno, hay que tener los objetivos muy claros y también hay que trabajar desde abajo hacia arriba, porque una vez que tengamos un gestor, todo el mundo dice, vale, pues si hay un gestor yo no voy a hacer nada porque el gestor lo va a hacer todo. Yo no soy gestor, yo simplemente soy moderador. Sois vosotros los que tenéis que hacer el trabajo. Eso es lo que suelo decir yo. Si necesitáis algo de dinero, pues yo voy a intentar buscaros el dinero. Pero si no existen estos fondos, hay que hacer las cosas igual.
Hay que adoptar también un enfoque paso a paso, ir poco a poco. También hay que asumir riesgos y hay que escuchar las opiniones que no coinciden con la tuya. Si cuando alguien dice, yo no quiero que vengan los turistas aquí, no hay que ver eso como un problema, hay que verlo como una oportunidad. Hay que aprovechar esa oportunidad para plantear la pregunta ¿por qué? Y luego, en el último lugar, y eso es muy difícil, sobre todo para los gestores, eso es que hay que aceptar lo que decida la gente. Si los residentes de una zona dicen que no quieren turistas, pues ya está, hay que respetar esta opinión. Si los residentes quieren solo un hotel, entonces vale, si tenemos un proceso de toma de decisiones colectivo, entonces tenemos que respetar los resultados. Pero claro, si usted no ha hecho bien los deberes y no ha hablado con todo el mundo, esa decisión tampoco será válida. Hay muchos pasos que hay que dar, hay muchos objetivos. Tenemos que mantener y proteger los recursos naturales y culturales. Tenemos que integrar el turismo en todas las políticas de la zona. Hay muchísimos pasos. Hay que coordinar, por ejemplo, el desarrollo, optimizar este equilibrio entre el turismo y la protección. Pero bueno, ustedes pueden descargar esta presentación y así con un poco más de tiempo y un poco más de calma ustedes pueden leer todos estos pasos. Pero hay que recordar lo importante. Hay que involucrar a todo el mundo. Y también hay que escuchar las opiniones contrarias. Y luego hay que aceptar la decisión tomada por los residentes, por estos agentes que viven en la zona. Bueno, vamos a mirar algunos pasos que tenemos que dar si vamos a desarrollar una estrategia de turismo sostenible. En primer lugar, tenemos que hacer los estudios previos. Hay que saber qué es lo que está ocurriendo ya en esta zona. Quizás ustedes van a necesitar la ayuda de los profesionales, porque a veces son la población local que sabe muy bien lo que está ocurriendo en su zona, pero a veces sí hace falta algunos servicios profesionales. Hay que saber cómo ven el turismo. Tengo que ir atrás. Mira, estoy aprendiendo español, teniendo que hacer todas estas gestiones aquí. Hay que saber quién quiere trabajar contigo, si es que la haya. También hay que saber cómo podemos fomentar su participación. ¿Qué tipo de proceso? ¿Con qué frecuencia os vais a reunir? ¿Cada mes, cada semana, en los hogares de las personas o en una sala un poco más impersonal? Por ejemplo, una idea muy buena es coger al equipo y luego salir al monte para hablar de las rutas de senderismo. No hay que hablar de rutas de senderismo en una oficina, hay que salir al monte. Y tenemos que hablar con todo el mundo y hacer que entiendan que este es un proceso colectivo de toma de decisiones, porque va a tener un impacto sobre todo el mundo, y entonces todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Hay que desarrollar también un plan de acción y de implantación. Eso es un trabajo muy importante y, por último, vamos a volver a los científicos porque tenemos que evaluar, tenemos que hacer un seguimiento después de todo esto. Bueno, hay muchas razones. Tenemos 40 años de experiencia y hay muchas razones por las que muchas de esas iniciativas fracasan. Aquí vemos una lista de las razones más importantes, más comunes. Muchas veces estas iniciativas fracasan porque hay objetivos en conflicto. ¿Quién va a decidir? ¿Los residentes? ¿Una organización de turismo? ¿Es una empresa de inversión internacional que quiere construir un hotel? Entonces puede haber muchos intereses que entran en conflicto. También puede haber una falta de apoyo científico. Necesitamos a los investigadores para que hagan bien los deberes, para saber bien cuáles son las cifras. Muchas veces hay demasiado énfasis en el desarrollo físico. Simplemente construir un hotel no va a salvar una región, una zona. Podemos mirar muchos ejemplos. Por ejemplo, ir a la costa. Es lo único que tenemos que hacer en la costa, en el sur de España, y ver lo que ha pasado ahí. Hay muchísimos hoteles que a la vez son palacios de congresos, pero no son una garantía de ingresos. Muchas veces también estas iniciativas fracasan porque
la evaluación del mercado no se ha llevado a cabo de forma correcta. Mira, aquí podemos decir que este mismo Palacio de Congresos no vamos a tener, o los que han construido este Palacio de Congresos no van a ver un retorno en un plazo de 20, 30 años. Es que hace falta una perspectiva de largo plazo. Muchas veces fracasan porque simplemente los que estaban haciendo la iniciativa no hicieron caso a lo que pensaban la población local. ¿Y cuáles son los fracasos durante la fase de implantación? Pues muchas veces simplemente hay un conflicto entre lo que se quiere hacer y los permisos que se pueden conseguir. Muchas veces tenemos esas rutas en Austria, pero esta ruta de esquí de fondo cruce los terrenos que pertenecen a un granjero, por ejemplo, a un agricultor, y luego de repente él decide que no quiere que pasen por sus terrenos esos esquiadores de fondo y pone una valla y fracasa esa iniciativa. También tenemos que saber que solo estamos gastando dinero que ya tenemos. También tiene que haber muchísima comunicación y también tenemos que mirar muy bien todo el tema de los permisos, de la legislación. También no hay que solo mirar el producto, hay que mirar la calidad del producto. Y si tenemos una muy buena calidad de producto, podemos cobrar lo que queramos. Hoy hemos hablado mucho de los precios, pero también hemos hablado tanto de la calidad de los productos que se están ofertando. Cuando miramos aquí en lo del observatorio, en segundo lugar, vimos lo de los precios. Pero si tenemos un producto bueno, el precio tampoco importa tanto. Sí, voy terminando ahora. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, aquí podemos ver una lista y ustedes pueden ver esos conceptos con más calma más tarde. Tenemos que mirar los dos lados de la moneda, siempre. Hay muchos impactos positivos y negativos. Si vamos a atraer muchos turistas, eso va a tener un impacto sobre la cultura local. Vamos a ver la introducción de culturas distintas a la cultura local. ¿Eso va a ser un problema o no? Eso tenemos que analizar antes. Esto es algo que nosotros hemos hecho. Hemos dado certificados a muchas de estas zonas como zonas de turismo sostenible. Y aquí les puedo recomendar que lo que hay que hacer es establecer una norma de calidad. Una norma de calidad basada en estos criterios intangibles. No podemos decir, vale, esto es un hotel de ecoturismo. No. Tenemos que decir el por qué. ¿Por qué este hotel es un hotel de ecoturismo o un hotel sostenible? Tenemos que justificar lo que decimos. Entonces, mi análisis básico es que el turismo puede ayudar, sí, a las zonas rurales, pero tenemos que hacer bien la planificación. Tenemos que implicar a todo el mundo y tenemos que tener una perspectiva de largo plazo y tenemos que evitar los errores que ha cometido el sector del turismo de masas durante los últimos años. Hay que aprender de esos errores, pero no hay que repetirlos. Muchísimas gracias.